siempre, vamos a separar en este tipo de ejercicios los costos y los ingresos marginales de los que son fijos, ¿verdad? De los que son fijos e indirectos, que no tienen que ver con el volumen de producción. El ejercicio 31 dice: el Banco Bansec decidió poner al servicio de los clientes una máquina de café expreso que alquiló en 100,000 por mes. El estimado de costos de materiales por taza, según el arrendador, es de 300. Entonces ya tenemos un costo fijo y un costo variable. Para obtener su tasa, el consumidor deposita una moneda de 500. Ya tenemos el ingreso marginal. Y selecciona su café preferido, por lo que la máquina no requiere mano de obra, pero se estimaron gastos de electricidad y agua por 100. Entonces ya tenemos 120,000 de costos fijos. Los clientes que ingresan al banco ascienden a 36,000 anuales, de los cuales se espera que el 30% adquiera el servicio. Eso significa que de los 36,000, un 30% va a acceder al servicio, son 10,800. Entonces, vamos pregunta por pregunta. La primera dice: ¿cuál es el margen de contribución porcentual? ¿Verdad? El margen de contribución porcentual sería lo que obtiene por cada tasa, 500 menos 300, obtiene 200, dividido entre el precio. El precio es de 500, 200 entre 500, 40% es el margen de contribución porcentual. ¿Cuál es el punto de equilibrio anual? ¿Verdad? Entonces, los costos que están dando ahí son por mes, 100,000 por mes, electricidad y agua, 20,000 por mes, son 120,000 por mes, pero nos están pidiendo un punto de equilibrio anual. Entonces serían 1,444,000 los gastos que hay que cubrir, ¿verdad? Los gastos anuales. Y lo dividimos entre el margen de contribución. Eso nos da 7,200 unidades de punto de equilibrio, ¿verdad? Nos lo piden y en colones, ¿verdad? Si nos lo piden colones, podríamos multiplicar esto por 500, por el precio. O también podríamos tomar el costo fijo y dividirlo entre el margen de contribución, ¿verdad? Vean que igual nos va a dar 3,600,000 y respondemos. El punto de equilibrio es de 7,200 tasas y equivale a 3,600,000 y el margen de contribución porcentual es de 40%. Luego la pregunta 2 dice: calcule la utilidad de operación de Bansec estimada para el año. Para ello elabore un estado de resultado. Entonces, si esperamos que se vendan 10,800 tazas y que por cada una se cobre 500, vamos a tener un ingreso de 5,400,000. Esas 10,800 tazas van a tener un costo de 300 y nos da un margen de contribución. El costo fijo anual es de 1,440,000, 120,000 por 12, y la utilidad de operación sería 800 con esa demanda estimada del 30%. Ese es el punto 2. El punto 3 dice: ¿cuál es el punto de equilibrio en unidades y colones si el alquiler de la máquina de café aumenta un 75%? Entonces, el aumento en la máquina del café sería los 100,000 que cobran por la máquina, aumenta un 75%, pero ese aumento va a ser durante los 12 meses. Entonces, volvemos a calcular los costos fijos: 1,440,000, que era antes, más el aumento de la máquina de alquiler de café, son 2,340,000. Lo demás se mantiene igual, ¿verdad? Entonces, se mantiene el margen de contribución de 200, aumentaron los gastos fijos. Ahora el punto de equilibrio está en 11,700. Vean que ya no está en equilibrio, ¿verdad? Si la demanda esperada es de 10,700 tazas, ya va a estar por debajo del punto de equilibrio. En ventas, eso sería 11,700 tazas a 500. Aquí es 11,700 tazas a 500 sería en colones de ventas, ¿verdad?
Entonces el punto de equilibrio ahora es de 11.700 tasas y equivale a un ingreso de 5.850.000, que no lo tiene con la demanda esperada, ¿verdad? No lo tiene con la demanda esperada, porque la demanda esperada apenas genera un ingreso de 5.400.000. Entonces, en el punto 4, pregunta, con base en los datos iniciales, es decir, suponiendo que la demanda va a ser de 10.700, 800 tasas, suponga que BANSEC no desea generar ninguna utilidad en su servicio de café. ¿Cuál debe ser el precio por cobrar por cada taza? Entonces, volvemos a los datos iniciales, donde los costos eran de 1.440.000 y es lo que tiene que cubrirse con el margen de contribución. Ya sabemos que esas tazas de café, esas eran 36.000 por el 30%, esas tazas todas van a costar 300 cada una, ¿verdad? Entonces, ese costo se tiene que cubrir. Y vean que hacemos el estado del resultado al revés. Utilidad esperada, 0. Hay que cubrir entonces los costos fijos con el margen de contribución. El margen de contribución tiene que cubrir, ¿verdad? El precio me tiene que cubrir ese margen de contribución para poder cubrir los costos fijos y además los costos variables. Eso significa que en ingreso por ventas yo tengo que tener la suma de estos dos. Y eso dividido entre las 10.800 tasas ya me da el precio de equilibrio. Eso lo puedo hacer así, ¿verdad? Eso lo puedo hacer así o lo puedo hacer también por tasa, ¿verdad? Por cada una de estas 10.800 tasas. Estableciendo cuál es el margen de contribución, digamos aquí, cuál es el costo que tiene que cubrir cada tasa, ¿verdad? O si lo hacemos por unidad, aquí lo hicimos por totales, pero si lo hacemos por unidad decimos, estos 1.440.000 tienen que ser cubiertos por 10.800 tasas, pero además tienen que cubrir los 300 del costo variable. Sumados los dos, la tasa tiene que costar, o para el cliente, 433, ¿verdad? Entonces lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras. Ahí van a ver que estos ejercicios tienen muchas maneras de hacerse, ¿verdad? Tienen muchas maneras de resolverse, pero generalmente tienen solo una respuesta, ¿verdad? Una respuesta correcta. La que da mayor utilidad, o, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, no pueden ponerse a inventar. El precio que da equilibrio con los datos originales es 433. Entonces así se responde. El precio debe ser de 433 por tasa.